Buen día, Centro Nacional de Capacitación Intensiva Campus Cumbres. Voy a presentar el proyecto integrador de la materia Proceso de Manufacturas y Materiales M10, donde la maestra es Ana Jáuregui Santiago. Soy Bruno Hernández Rodríguez. La matrícula es AL088740. Estoy cursando el cuarto tetra de la carrera Ingeniero en Tecnologías Computacionales. Bueno, vamos a presentar el proyecto integrador. Nos encargaron algunas preguntas, grabar este video y dándole solución a las preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo se genera la viruta? La viruta se genera cuando se realiza un proceso de maquinado sobre una pieza en el que se quita material de una pieza de trabajo para darle forma. El proceso de generación de viruta se lleva a cabo mediante una herramienta de corte que arranca el material de la pieza de trabajo en forma de virutas muy pequeñas. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los 5 tipos de virutas y en qué consisten? Bueno, pues la primera es viruta continua, la segunda es viruta de borde acumulado, la siguiente es viruta escalonada, después viruta discontinua y por último viruta en forma de rizos, rizos. Viruta continua son pequeños fragmentos largos y delgados de metal que se generan al mecanizar o trabajar un material metálico, como el aluminio, acero, cobre, donde estos fragmentos largos y delgados se asemejan a las astillas. También se genera al cortar materiales dúctiles a grandes velocidades, donde la deformación del material se realiza a lo largo de la zona del cizallamiento. La viruta de borde acumulado. Esta viruta consiste en capas de material de la pieza maquinada depositada gradualmente sobre la herramienta, que al agrandarse la viruta pierde estabilidad y termina por romperse. La viruta escalonada o segmentada. Este tipo de viruta es semicontinua y tiene zonas de baja y alta deformación, donde los metales de baja conductividad térmica y resistencia se muestran con ese tipo de comportamiento. La viruta discontinua. Este tipo de viruta tiene segmentos que pueden permanecer de forma fija o floja entre sí y se generan ciertas condiciones como en materiales frágiles en la pieza de los materiales. La viruta en forma de rizos. Este tipo de viruta genera una curvatura al salir de la superficie de la pieza que siempre se conforma de acero blando, como el cobre, plomo, estaño y algunos materiales plásticos. ¿Cuáles son las consideraciones a elegir para los datos de corte correctos? Bueno, las consideraciones de corte correcto son básicamente fundamentales para lograr resultados precisos y eficientes en las aplicaciones requeridas, como en la industria manufacturera. Son el material de trabajo, el tamaño y la forma del dado, los tipos de rosca o corte, la calidad del material del corte y el tamaño del vástago, las tolerancias, la calidad de superficie, la geometría de la herramienta de corte y el tipo de filo de la herramienta. ¿Por qué son necesarias la fuerza y la potencia? Son necesarias para llevar a cabo las operaciones de maquinado, tales como el torneado, fresado, taladrado y limado, ya que la potencia es la fuerza realizada en un lapso de tiempo y generada por cualquier proceso donde se involucre movimiento. Tiene que haber potencia donde se genere movimiento. Dependiendo del torque, va a tener cierta potencia. ¿Qué es el acero? Es una aleación de hierro con una combinación de carbono pequeña y otros elementos que pueden variar según su aplicación y las propiedades que se deseen, donde el carbono en el acero representa el 2% de su composición. ¿Qué es la resistencia al desgaste? Viene siendo la oposición de un material al dejarse erosionar. La palabra erosionar, bueno, pues es el desgaste producido en la superficie
de un cuerpo por roce o frotamiento de otro cuerpo. ¿Por qué el acero al carbono es considerado como el metal más duro del mundo? Porque el acero contiene 0.03% de carbono y se utiliza para elaborar palas y arados en la industria agrícola. Aunque está considerado el metal más duro del mundo, existen otros materiales más duros que el acero. Y este viene siendo los diamantes como un ejemplo. No, aunque no se considera un metal, bueno, pues es otro tipo de material, pero el diamante es más duro. ¿Qué es un tratamiento térmico? Es un proceso de calentamiento y enfriamiento controlado de materiales, normalmente metales o aleaciones, y con el propósito de modificar sus propiedades físicas y mecánicas. ¿En qué se aplica el revenido? Es un tratamiento térmico que implica calentar el material previamente templado a una temperatura más baja que la del temple. Esto reduce la fragilidad inducida por el temple, mejorando la tenacidad y la resistencia del material. Se aplica en la industria del acero, para tratar aceros que han sido templados previamente en la industria del vidrio. Se utiliza para mejorar la resistencia a las grietas de los vidrios, como por ejemplo en los carros, los vidrios de los edificios, que tienen que soportar altas presiones de vientos, altas velocidades. En la fabricación de componentes electrónicos se utiliza en los microcircuitos y en los componentes de acero inoxidable para mejorar su durabilidad. Bueno, la siguiente pregunta es la cementación, tratamiento termoquímico que se le hace al acero de baja carbono, ya que esto contiene menos de 0.25% de carbono y que no está templado. Eso es con la finalidad de bajar su nivel de grafito. ¿En qué consiste la cianuración? Es introducir la pieza o material a tratar en una solución a cierta temperatura, donde éste se compone de cianuro de sodio, cloruro de sodio y carbonato de sodio cuando ocurre el enfriamiento. La pieza de material sale del baño de cianuro, con lo que contiene una profundidad en la pieza de la superficie templada. Este tiene que estar uniforme, de unos 0.25 milímetros, donde su tiempo de proceso se lleva aproximadamente una hora de tratamiento. Bueno, este es el proyecto integrador de procesos de manufactura, esperando sea de la expectativa de nuestra maestra. Gracias por el apoyo a la maestra Ana Jauregui Santiago. Gracias al CNCI, Centro Nacional de Capacitación Intensiva Campus Cumbres. Bueno, pues muchas gracias a todos.